La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre las 5 solas de la Reforma. Hoy exploraremos sola Escritura, la Escritura como única autoridad. Este tema será desarrollado por nuestro hermano en la fe, Ed Manuel Leiva. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. El 31 de octubre del año 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia del castillo de la ciudad de Wittenberg. ¿Está bien, hermano Lino, no? ¿Wittenberg? ¿Sí? Y ese documento contenía las 95 tesis en donde Martín Lutero lo que hacía era condenar algunos abusos que estaba en cierta medida transgrediendo al pueblo por parte de la Iglesia Católica. Y principalmente lo que Martín Lutero estaba haciendo era condenando el abuso de la Iglesia Católica, que en ese tiempo estaba vendiendo lo que se llaman las indulgencias. Y ese documento, esas 95 tesis, estaban escritas en el idioma latín. Y era prácticamente lo que hacía Lutero con eso, era hacer una invitación a la iglesia, a los académicos y a los teólogos de aquella ciudad que se consideraba como una ciudad universitaria, a poder discutir acerca de este tema. Él no llegó y solamente clavó las tesis así como poniéndose mala, por así decirlo, y decir, no, yo voy en contra de todo el sistema. Para nada. Él lo que quería a través de eso, y era algo muy común en ese tiempo, que cuando había algún tema de discusión, sobre todo entre la gente universitaria o teólogos académicos de ese tiempo, era justamente clavar documentos en la puerta de la iglesia, en este caso de aquella catedral en la ciudad de Wittenberg. Era como, por así decirlo, cuando uno en cierta manera quiere discutir, o hay personas que de repente quieren discutir y colocan en su muro de Facebook, colocan ahí algunas frases, colocan alguna cosa, y ahí después comienza, por así decirlo, un debate. En este caso, Martín Lutero eso era lo que estaba haciendo, era publicando algo en su muro de Facebook para poder en cierta medida empezar a discutir acerca de este tema y de este abuso de la Iglesia Católica con respecto a la venta de indulgencias. Entonces, el 31 de octubre de 1517, él puso un documento, como les dije, en su muro de Facebook, y eso, les vuelvo a reiterar, no era nada revolucionario de su parte, sino que era algo muy común en aquel momento. Y nada de esto, hermanos, haría o pudiera haber predecido el tsunami que ese documento finalmente provocó en toda Europa, y no tan solo en Europa, sino que en parte de América, y que para siempre, en cierta medida, iba a cambiar la historia del mundo. Esa noche, aunque Lutero no lo sabía, él estaba en cierta medida comenzando lo que los historiadores después nombraron lo que es la Reforma, o la era o la época de la Reforma protestante. Lo que comenzó como una protesta contra el abuso de la venta de indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento finalmente de retorno principalmente a la Escritura. Y eso era lo que Martín Lutero pretendía. No pretendía irse en contra de la iglesia, sino que principalmente lo que él pretendía era que la iglesia pudiera volcarse a las Escrituras. Ese era que pudiera retornar a la Biblia. Era un movimiento de retorno a las Escrituras para purificar a la iglesia cristiana de todas las tradiciones humanas, del sacramentalismo que estaba ocurriendo en ese tiempo, y que en cierta medida todas aquellas tradiciones, todos aquellos sacramentos finalmente lo que hacían era opacar, era oscurecer el mensaje del Evangelio que estaba plasmado en las Escrituras. Aunque muchos ven la Reforma, y hay algunos que yo hace un tiempo atrás en el local, allá en Los Ángeles, en la panadería, había un caballero, era muy educado el hombre, y él pasaba todos los días a saludarme, y era un católico. Pero él siempre, cuando se refería a la Reforma protestante, y bueno, siempre me buscaba para conversar acerca de ese tema. Y cuando me hablaba con respecto a eso, él decía, no, es que tal frailecillo Martín Lutero lo que hizo fue atacar a la iglesia, y ahí él comenzaba y él decía, lo que hizo él fue dividir finalmente a la iglesia,
y eso, más que nada, la Reforma fue una división más que cualquier otra cosa. Y como les decía, aunque muchos ven la Reforma como una división de la verdadera iglesia, según algunos, y otros ni siquiera pueden entender por qué debemos dar tanta importancia a un evento histórico que ocurrió hace más de 500 años. Pero lo cierto, hermanos, es que los temas que se discutieron durante la Reforma tienen tanta relevancia para nosotros hoy, a 507 años, ¿cierto? 507 años, tienen relevancia también el día de hoy para nosotros. De modo que los principios que los reformadores defendieron hace 5 siglos son atemporales. ¿Por qué? Porque constituyen la esencia del cristianismo mismo. No es algo que Martín Lutero o que Juan Hus o que cualquier otro Zwingli o cualquier otro reformador inventó, sino que lo único que ellos hicieron fue en cierta manera reverdecer o sacar aquello que la iglesia misma había ocultado, que era el estudio finalmente de las Escrituras, la verdad del Evangelio plasmada en las Escrituras. Y esos principios los historiadores después lo reconocieron y fueron resumidos como 5 lemas conocidos como las 5 solas de la Reforma: sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Y si nosotros pudiésemos comparar esos principios con un gran templo de la verdad, creo que en su hojita por ahí hay una imagen en el lado derecho de un pequeño templo. No sé si se alcanza a divisar por ahí, pero si pudiéramos comparar estos principios con un gran templo de la verdad, pudiéramos decir que la sola Escritura es en cierta manera el fundamento que soporta toda la edificación hacia adelante. Vea la imagen. Y sobre ese fundamento hay 3 pilares que se levantan. Y esos 3 pilares, uno de ellos fue el que nos comentaba la semana pasada el hermano Lino, que era solo Cristo. El otro pilar que está sustentado por la Escritura, también allí en su hojita dice que es la sola fe. Y termina el último pilar siendo ¿cuál? La sola gracia. Y esos son los pilares fundamentales por los cuales finalmente un creyente es salvo. Y si usted ve al final, en el pináculo de ese templo, ¿qué es lo que hay? Solo a Dios la gloria. Y que finalmente la Escritura, como también esos 3 pilares de la sola gracia, solo Cristo y sola fe, apuntan a una sola cosa. Y que es que en todo... Porque finalmente esto, recordemos, no es un invento de Martín Lutero, y lo voy a recalcar, no es un invento de los reformadores, sino que ellos extrajeron de las Escrituras estas verdades. Y estas verdades escriturales finalmente aquí apuntan a que solo Dios, en la salvación del hombre, se lleva la gloria. Y nadie más. Y lo que vamos a considerar el día de hoy, como les decía, es respecto a el primer fundamento, o el fundamento, digamos, de todo esto, de todo lo que hemos estado mencionando, de estas 5 verdades, digamos, del Evangelio. Y la primera es sola Escritura. Y bueno, la verdad es que, no sé, generalmente en un estudio de este tipo se comienza con la sola Escritura. Pero nosotros comenzamos con solo Cristo y en esto meditaba, y justamente lo comentábamos con el hermano Lino, que quizás fue bueno haber comenzado con solo Cristo, porque allí, si usted va a Juan 5, allí se expone en cierta manera que son las Escrituras las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo mismo, ¿cierto? Allí le dice a los judíos Jesús... ustedes quieren en cierta manera saber de mí, pero ustedes no quieren atender al testimonio finalmente de las Escrituras, y son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Eso es lo que dice Cristo mismo. Entonces, en cierta manera, también fue bueno comenzar, ¿cierto?, con solo Cristo, porque finalmente Él es la persona en donde, valga la redundancia, donde se personifica todas las verdades del Evangelio.
Y como les decía, la intención de considerar estas cosas es que nosotros como iglesia local podamos hacer memoria de cómo Dios orquestó. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a ver bastantes hechos históricos. Y usted podrá decir, bueno, ¿para qué nos sirve tanta historia en este estudio bíblico? Pero hermanos, como iglesia local debemos entender y aprender y poder hacer memoria de cómo Dios orquestó y sigue orquestando la historia de la iglesia de una manera soberana y que comenzó en aquel momento histórico en 1517 usando a hombres que eran igual que nosotros, comunes y corrientes, con debilidades igual con nosotros, con flaquezas, falibles, sujetos a pasiones de la misma manera en que nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros al día de hoy podamos tener un mejor entendimiento de las Escrituras y podamos gozarnos a través de las Escrituras en la salvación que Cristo nos ha otorgado. Los reformadores del siglo XVI no trataron de crear una religión nueva. Y nuevamente eso lo repito, Martín Lutero no quiso, en cierta manera, él crear una religión nueva. Los reformadores del siglo XVI trataron de regresar al fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento? Véalo ahí en su hojita, el dibujo. El fundamento es finalmente la Escritura. Y la Escritura, hermanos, es nuestra máxima autoridad en asuntos de fe y práctica. En otras palabras, lo que los reformadores en ese tiempo estaban haciendo, o ellos estaban convencidos de que la única manera en que la iglesia de Cristo podía y puede cumplir con el propósito por el cual Dios la diseñó, es volviendo a sus orígenes. Y eso es la Escritura. Y eso, hermanos, lo que vamos a ver hoy guarda mucha relación con el lugar que la Escritura tiene tanto en la vida de la iglesia como en la vida personal de cada miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, les invito a que podamos ver lo que se denomina como la sola Escritura. Y primero vamos a ver, hermanos, su trasfondo histórico. Luego de eso vamos a considerar su significado o las implicancias que tienen para nosotros y vamos a terminar ahí con algunas aplicaciones prácticas. Trasfondo histórico. Aunque fueron varios factores los que condujeron a lo que fue el movimiento de la Reforma Protestante, uno de los que más destaca fue la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, que en simples palabras, creo que su hojita lo dice, era la comercialización ¿de qué cosa? De la salvación misma. En cierta manera, lo que ellos estaban haciendo con estas indulgencias era vender la salvación, en palabras simples. Una de las enseñanzas históricas de la Iglesia Católica o Romana era que los niños, una vez que los niños eran bautizados, ellos eran purificados del pecado original que todo hombre hereda en Adán. Pero como ese niño va creciendo, ¿cierto? Y así como nosotros fuimos en algún momento niños y vamos creciendo en estatura, en edad, dice la Iglesia Católica, continuará pecando a lo largo de su vida. Y por lo tanto, como aquel niño va a seguir pecando y cuando llegue adulto va a seguir pecando todavía, él necesita ser librado del castigo temporal que merecen sus pecados. Y es ahí donde precisamente entran en juego las indulgencias, que básicamente lo que venían a hacer era otorgar la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados. Según la Iglesia Católica, además del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que nosotros entendemos y vemos en las Escrituras que Él era perfecto, enteramente perfecto, absolutamente perfecto, pero ellos decían que habían algunas personas también, como la Virgen María, como todos aquellos que el Vaticano mencionaba o declaraba como santos, ellos en cierta medida lo que hacían era acumular a lo largo de su vida un superávit de buenas obras. Es como cuando nosotros, no sé, acumulamos alguna cosa, ¿cierto? Y tenemos demasiado de aquello. Entonces, eso era un superávit de en este caso de buenas obras, que tanto Cristo, pero Cristo más la Virgen María, más los santos que la Iglesia Católica comenzó a declarar hasta el último santo, que no recuerdo quién fue, que declaró la Iglesia Católica, no sé si alguien lo sabe.
Pero bueno, hasta el último santo declarado por el Vaticano, todos ellos acumularon a lo largo de su vida un superávit de buenas obras. Y eso quiere decir que ellos fueron, en cierta manera, tan buenos, dice la Iglesia Católica, que no solo tenían suficientes buenas obras para salvarse ellos mismos, sino que además lo que ellos podían hacer era transferir sus buenas obras a aquellos que se estaban portando ahí nomás. Aquellos que no eran en cierta manera tan buenos y que no tenían suficientes buenas obras para salvarse a ellos mismos. Entonces, con este superávit que podía ser transferido a los que lo necesiten, ese superávit era conocido como el tesoro de méritos y satisfacciones de Cristo, pero no tan solo de Cristo, sino que de María y de todos los santos. Y ese tesoro de méritos y satisfacciones es administrado hasta el día de hoy por, ¿quién cree usted? Por el Papa. Por el Papa. Incluso en Brasil, el 2013, 2015 por ahí, el Papa Francisco vendió. Esa fue el último periodo en que la Iglesia Católica en cierta manera vendió indulgencias. Y cuando yo revisé eso, uno piensa que eso fue hace 500, 300, quizás hartos años atrás, pero fue hace muy poco la última venta. Y eso nos dice algo. Y con esto, hermanos, lo que quiero decir es que debido a ese superávit de méritos de Cristo, sumados a los de María y de todos los santos, se puede, en cierta manera, la Iglesia Católica decía que se podía reducir los castigos temporales que los creyentes comunes y corrientes merecen por sus pecados, en una especie, como les decía, de transferencia entre cuentas. Y esa es más o menos la idea de las indulgencias. Y la historia relata, hermanos, que en el siglo XVI, el Papa León X una de las cosas que él pretendía en ese tiempo era construir lo que al día de hoy se llama la Basílica de San Pedro. Y eso, aquel ambicioso proyecto de aquel Papa León X, aquel proyecto requería una enorme cantidad de dinero que por lo demás el Vaticano no tenía. Pero la ambición, hermanos, el orgullo, la arrogancia, nacida en el engañoso y perverso corazón que también nosotros tenemos, llevó al Papa León X a promulgar una gran venta de indulgencias. Y la persona encargada en aquel momento en Alemania, en aquel sector de este negocio, porque finalmente era un negocio, era Juan Tetzel. Juan Tetzel. Y este hombre era un astuto y persuasivo fraile dominico, y este hombre era característico de aquel momento porque usaba su impresionante oratoria para poder capturar la mente, sobre todo de la gente ignorante, y él les prometía el perdón de los pecados y la liberación del purgatorio, incluso no tan solo el perdón de los pecados a la gente que estaba viva, sino que además a los muertos. Y él les decía que él podía sacar del purgatorio incluso a una persona que hubiese asesinado a otra, que hubiese matado a otra y que ni siquiera era necesario el arrepentimiento. Imagínense a lo que llegó la Iglesia Católica en aquel momento. Y escuche las cosas que llegó a decir este hombre. Las indulgencias, decía Tetzel, son la dádiva más preciosa y sublime de Dios. Imagínense, puso finalmente a las indulgencias por sobre ¿quién? Por sobre Cristo mismo. ¿Quién es el tesoro más preciado del Evangelio para nosotros? Es Cristo mismo. Si nosotros sacamos a Cristo de la ecuación, ¿qué nos queda? Nada. Entonces este hombre decía, las indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Y él cuando iba, ¿cierto?, o se paseaba por el pueblo vendiendo estas indulgencias, él llevaba siempre una cruz de madera. Y con esta cruz de madera lo que él decía era lo siguiente: esta cruz tiene tanta eficacia como la misma cruz de Cristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en el futuro. ¿Quién puede perdonar pecados? A la luz de las Escrituras, pasados, presentes y futuros,
Solo Cristo. Él estaba poniendo las indulgencias por sobre Cristo. Y sigue él diciendo, no hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia, no Cristo, que la indulgencia no pueda perdonar, ni aún el arrepentimiento es necesario. Ni aún el arrepentimiento es necesario. Y hablando de las almas de los familiares muertos, Tetzel decía con mucho dramatismo en su discurso, en el mismo instante en el que la pieza de moneda resuena en el fondo de la caja, un alma sale del purgatorio. Oh, gentes torpes y parecidas casi a las bestias, ¿que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente? Y aquí vuelvo a repetir, ¿quién es el único a la luz de las Escrituras que puede otorgar gracia a los hombres? ¿Una indulgencia? ¿Un hombre común y corriente? Solo Cristo, como lo veíamos la semana pasada, solo Cristo es el que puede otorgar gracia a los pecadores. Solo Cristo es el que puede finalmente sacar de la condenación eterna del infierno a los que estaban muertos en delitos y pecados. Lo último que él llegó a decir, y esto me impresionó bastante, él llegó a decir, Tetzel, yo he salvado más personas del purgatorio que Cristo con su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, cuando vemos ese contexto histórico, nosotros vemos que lo que hizo Martín Lutero no era cualquier cosa. Martín Lutero fue contra ese tipo de abusos, es que protestó él en sus 95 tesis. Y lo que quiero resaltar, hermanos, es que en el trasfondo de esta controversia con respecto a la venta de indulgencias había un asunto mucho más fundamental. Y esta es, la quiero expresar a través de esta pregunta. ¿Cuál es la base de autoridad sobre la cual podemos diferenciar con toda certeza la verdad del error en asuntos de doctrina? ¿Cómo nosotros como creyentes podemos decidir quién tiene la razón y quién no la tiene? Por su parte, la Iglesia Católica Romana descansaba no tan solo en la enseñanza de la Biblia, creo que en su hojita sale, sino que en la enseñanza de la Biblia más, ¿qué cosa? La tradición, más los concilios, más la autoridad del Papa. Y Lutero, junto a los demás reformadores, generalmente se nombra a Lutero, pero en realidad hay muchos más, y antes incluso de él, que comenzaron con este movimiento. Pero tanto Lutero como los demás reformadores descansaban únicamente en la Biblia, y ellos decían que las Escrituras solamente eran la única fuente de autoridad para poder resolver toda discusión, y de ahí el lema sola Escritura. No la Escritura más la tradición, no la Escritura más los concilios, no la Escritura más el Papa, sino solo la Escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios es la única fuente de autoridad para poder resolver todo asunto que tenga que ver con la fe y la práctica de los creyentes. Y a raíz de esas 95 tesis, hermanos, Martín Lutero fue llamado por las autoridades de aquel momento, y no por cualquier autoridad. Lutero fue llamado a comparecer ante la Dieta de Worms, una asamblea en donde se discutían algunos asuntos del imperio en aquel momento, delante de nada más y nada menos que el hombre más poderoso de la tierra en ese momento de la historia. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Y ante esa asamblea compareció Martín Lutero para poder dar cuenta, ¿cierto?, de aquellas 95 tesis, como también de algunos libros que durante el 1517 al 21 él estuvo publicando, escribiendo, en donde en cada uno de esos libros él denunció las prácticas de la Iglesia Católica Romana. Y Lutero en esa oportunidad fue muy confiado y pensó que
él iba a poder ir a defender, por así decirlo, su tesis, a poder ir a defender los argumentos. ¿Por qué? Porque él tenía claro que todo argumento que él daba en cada uno de sus libros estaba cimentado ¿en qué cosa? En la Escritura misma. Nacían de la fuente máxima de autoridad para los creyentes. Pero para sorpresa de él, a él solamente se le permitió contestar 2 preguntas. La primera de ellas, si los escritos que estaban sobre una mesa eran suyos, y en segundo lugar, si él se retractaba de cada uno de ellos. Y a esa primera pregunta, ¿qué cree usted que respondió Lutero? Sí, todos aquellos libros son de mi autoría. Pero para la segunda pregunta, que era si él se retractaba de cada uno de ellos, él pidió en primer lugar tiempo para poder responder esa segunda pregunta y le dieron 24 horas. Al comparecer a la dieta el siguiente día, Lutero manifestó su disposición a retractarse de sus escritos, pero siempre y cuando aquellos hombres pudieran comprobarle a través de las Escrituras que él se había equivocado. Pero los hombres le dijeron que ellos no estaban en cierta manera para discutir aquel tema, sino que él a lo único que tenía que atenerse era a poder responder si eran de su autoría aquellos libros y también si en cierta medida él se retractaba o en toda medida él se retractaba de aquellas cosas. Y Lutero, hermanos, pronunció las siguientes palabras y él le dice a estos hombres, y recuerde, está frente al hombre más poderoso del mundo de aquel tiempo, Carlos V. Si no me convencen mediante el testimonio de las Escrituras, y note bien que él puso ¿a qué cosa primero? El testimonio de las Escrituras. Si no me convencen mediante el testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no le creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Yo no puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. ¿Cómo cree usted que se sintieron aquellos poderosos, nobles que estaban en aquel momento? Bastante desafiados, ¿cierto? Y en ese momento, hermanos, el emperador Carlos V decretó que cualquiera que matara a Lutero iba a estar libre de culpas. Imagínense. Pero hubo un hombre, Federico el Sabio, un príncipe de Sajonia, que en cierta manera lo protegió. O más bien, Dios usó a aquel hombre para que Martín Lutero fuera protegido a través de él. Pero en ese momento, hermanos, Lutero estaba declarando de la manera más clara ante toda la autoridad terrenal que la palabra de Dios, y solamente la palabra, está por encima de cualquier autoridad humana. La palabra de Dios está por encima. Con aquel, creo que está impresa en su hojita las declaraciones de Martín Lutero, ¿cierto? Con aquellas declaraciones, hermanos, él estaba diciendo que la palabra de Dios está por encima de cualquier hombre. Incluso está por encima de cualquier hombre, por muy poderoso que sea. Ya sea el emperador, ya sea el papa, los reyes, los príncipes de este mundo, la Escritura, y solamente la Escritura, tiene mucha más autoridad que cualquier hombre. ¿Y por qué cree usted? ¿Por qué cree que la palabra de Dios está por encima de cualquier autoridad? Ella es la autoridad máxima, ¿cierto? Pero ¿por qué cree usted que está encima de cualquier autoridad? Porque el autor de las Escrituras, que es Dios, es la autoridad máxima. Y es Él el que incluso puso a Carlos V, el que puso a cada una de las autoridades que estaban y que estaban presentes ahí cuando Martín Lutero dijo esas palabras. Había uno mayor, y que es Dios mismo. Y ese Dios, el autor de las Escrituras, como es la autoridad máxima, entonces sus palabras son también la autoridad máxima.
porque la palabra de Dios adquiere el mismo carácter de aquel que las emite. O sea que si Dios emitió esta palabra y el carácter de Dios es santo, la palabra de Dios es santa. Si la palabra de Dios es recta, su palabra es recta. Si Dios es justo, su palabra es justa. Si Él es la máxima autoridad, entonces su palabra es la máxima autoridad. Y eso, hermanos, es lo que significa el principio de sola escritura. Ahora, hermanos, quisiera pasar a la parte un poco más práctica con respecto a qué implica creer o afirmar el principio de sola escritura. Ve allí en su hojita, creo que está, ¿sí? La segunda página. Allí dice, ¿qué implica creer o afirmar el principio de sola escritura? Por un lado, hermanos, en su nivel más fundamental, afirmar el principio de sola escritura implica en primer lugar creer en la inspiración de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es creer que aunque la Biblia fue escrita por hombres, porque fue escrita por hombres, ¿cierto? ¿Sí? Fue escrita por hombres como Moisés, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro. Pero realmente, aunque fue escrita por hombres, cada una de las palabras que aparecen en las Escrituras fueron inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo. Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, dice allí la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Eso quiere decir que la Biblia, que el Espíritu Santo guió de tal manera a los escritores de la Biblia que todo lo que la Biblia dice, ¿quién es el que lo dice? Dios mismo. No es Pablo por su cuenta, no es Pedro por medio de su propio razonamiento, no es Juan en su sabiduría, sino que principalmente es el Espíritu Santo obrando en ellos para poder transmitir lo que Dios quiso transmitir a los hombres. Por eso, hermanos, decía Calvino que cuando los creyentes leen la Biblia es como si oyeran al propio Dios dirigiéndose a ellos. O como dice Piper, ¿quieres oír audiblemente la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Cada una de las palabras de la Biblia, hermanos, no solamente sus ideas en sentido general, sino que cada una de las palabras de la Biblia fueron inspiradas por Dios. Y la primera implicancia de sola escritura es eso, que nosotros creemos que la escritura es de origen divino, fueron inspiradas, cada una de las palabras de la Biblia fueron inspiradas por Dios. En segundo lugar, creer en sola escritura es afirmar que la Biblia, allí en su hojita que dice, es inerrante y también es infalible. ¿Qué quiere decir que sea inerrante? Que no contiene errores, ¿cierto? Infalible, que finalmente no falla. La Biblia no contiene error, no se equivoca. ¿Y sabe por qué no se equivoca? Porque su autor, ¿cree usted que se equivoca en algún momento? En ningún momento se equivoca. Dios nunca se equivoca. La Biblia no se equivoca porque Dios no se equivoca. La Biblia, hermanos, es completamente veraz y confiable. Absolutamente confiable. Y lo que significa eso, hermanos, es que Dios va a cumplir, hermanos, cada una de sus palabras que plasmó en las Escrituras. Cada uno de los juicios, cada una de las promesas, cada una de las palabras del Señor que Él pronunció, hermanos, tenga la certeza de que sí o sí se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo va a hacer. Habló y no va a cumplir.
Por otra parte, a la luz de esto mismo, de que la Escritura es inerrante e infalible, puede ir allí el Salmo 19, y en el Salmo 19, versículo 7 en adelante, dice: la ley del Señor es perfecta, el testimonio del Señor es seguro, los preceptos del Señor son rectos, el mandamiento del Señor es puro. El temor del Señor es limpio, que permanece por algún tiempo nomás. Para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Hermanos, la Biblia es inerrante y es infalible por lo que dice el Salmo 19. Porque la ley del Señor es perfecta. ¿Y algo que es perfecto tiene errores? ¿Y algo que es perfecto puede errar? No, ¿cierto? Y como no puede errar, entonces las Escrituras, la ley del Señor, como es perfecta, entonces es inerrante y es infalible. De modo, hermanos, que a la luz de eso nosotros, ¿cree usted si la palabra del Señor es infalible y es inerrante? ¿Podemos nosotros confiar y descansar en lo que dice la Biblia? ¿Podemos confiar y descansar en todo lo que la palabra de Dios dice? Podemos. Porque como les decía anteriormente, la palabra del Señor adquiere el mismo carácter, la palabra adquiere el mismo carácter de quien es Él. Si Él es santo, la palabra es santa. Si Él es justo, su palabra es justa. Si Él es recto, su palabra es recta. Si Él es veraz, su palabra es veraz, verdadera. En tercer lugar, hermanos, creer en sola Escritura es declarar que solo la Biblia tiene la autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Y en cierta manera, si usted va dándose cuenta, si usted se da cuenta, cada uno de esos puntos, desde el punto 1, desde la inspiración en adelante, cada uno en cierta manera depende el uno del otro. La Escritura es inspirada, y como es inspirada por Dios, como su autor es Dios, entonces es inerrante y es infalible. Pero además, como su autor es Dios y su autor es la máxima autoridad por sobre todas las cosas, entonces la palabra también es autoridad por sobre todas las cosas. Y en tercer lugar, creer en sola Escritura es declarar que solo la Biblia tiene la autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Si solo la Biblia es inspirada, si solo la Biblia es sin error y solo la Biblia es infalible, entonces no puede existir, hermanos, ninguna persona o institución que tenga sobre nosotros más autoridad que la Biblia. Cualquier institución o cualquier hombre que se atribuya autoridad por sobre las Escrituras mismas lo llaman anatema. Y si usted en algún momento se quiere sobreponer a la Escritura, las Escrituras llaman a aquellos hombres anatemas. Es por esa razón, hermanos, que Lutero decía que colocar nuestras opiniones a la par de la Biblia o por encima de la Biblia es en realidad levantarse contra ¿quién creen ustedes? Contra Dios mismo. Y eso, hermanos, era lo que estaba ocurriendo en la Iglesia Católica Romana del siglo XVI. La tradición, los concilios, los papas tenían en la práctica más autoridad que la Biblia misma. Y nosotros podríamos pensar en que eso fue un problema exclusivo de la Iglesia Católica Romana. Pero la realidad, hermanos, es que no tan solo ocurre en la Iglesia Católica. Eso es algo, hermanos, que ocurre en muchas iglesias al día de hoy. Toda iglesia, sea católica, mormona, testigos de Jehová, pentecostales, presbiterianos, bautistas y todas las denominaciones que pudieran haber, hermanos, si cada una de ellas no centra todas sus actividades y si no centra toda su vida de iglesia en las Escrituras, entonces se levanta en contra de las Escrituras. Y si se levanta en contra de las Escrituras, entonces ¿en contra de quién se levanta? De Dios mismo. Entonces, hermanos, no tan solo es un problema de la Iglesia Católica,
sino que es algo de cada una de las corporaciones o denominaciones que se atribuyen ser iglesia, pero que finalmente no ponen la Escritura como la autoridad máxima sobre la vida, tanto a nivel personal como de iglesia. En muchos lugares algunos pastores son cuasi papas, aunque no les denominan papas, pero que actúan como si sus opiniones personales tuvieran la misma autoridad de la Biblia o incluso una autoridad mayor. Y aunque es cierto, hermanos, y con esto no quiero decir que los pastores no tienen autoridad, porque sí tienen una autoridad delegada por Dios, pero hermanos, ese tipo de autoridad siempre está por debajo de la autoridad de la Biblia y nunca a nivel de la Biblia ni por sobre las Escrituras. Es una autoridad delegada. Y eso significa, hermanos, que si alguien, sea pastor, predicador o maestro, comienza a enseñar algo contrario a las Escrituras, estaría pretendiéndose ponerse por sobre la autoridad de la Biblia y por tanto dejaría de ser una autoridad para la iglesia. Y con esto la pregunta es, ¿la Iglesia Católica, desde el momento en que dejó las Escrituras como su norma de fe y práctica, hay alguna autoridad sobre ellos como iglesia? Y para cada iglesia que no toma en cuenta las Escrituras finalmente, ¿habrá alguna autoridad de Dios para con ellos? ¿Habrá alguna autoridad delegada por Dios para con las iglesias que no atienden al mensaje del Evangelio? Que no atienden y que no tienen como centro a las Escrituras. ¿No es cierto? Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 6 en adelante: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y nuevamente lo repite, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. ¿Y por qué? Porque ningún hombre se puede poner por sobre las Escrituras. Ningún ser humano puede colocarse por encima de la Biblia, de modo que si las palabras y las opiniones de algún hombre no son conforme a la palabra de Dios, es porque, como dice Isaías, no le ha amanecido. Es porque no han recibido luz en su entendimiento por el Espíritu Santo. Y por lo tanto, como no han recibido luz, ¿en dónde creen ustedes que están? En tinieblas. En cuarto lugar, para ya ir avanzando, al declarar el principio de sola Escritura, los reformadores afirmaban también la claridad intrínseca de la palabra de Dios, lo que los estudiosos llaman la perspicuidad. Y perspicuidad significa claridad, que las Escrituras son claras y finalmente las Escrituras se escribieron para que todos y cada uno de los hombres pudiera entenderla. Usted puede decir: es que hay pasajes de la Escritura que en realidad no la entiendo. Pero en realidad eso no es problema de Dios. Es problema de nosotros, ¿cierto? Que a veces no entendemos la gramática, no somos instruidos en ciertas cosas. Pero hermanos, todo lo concerniente a la salvación, a la fe en Cristo Jesús, todo aquello el Señor lo dejó de una manera tan clara que hasta el más ignorante, la persona menos sabia de este mundo, la puede entender. Eso es entonces perspicuidad o claridad de la palabra de Dios. Y eso es lo que implica, una de las implicancias de la sola Escritura, es que nosotros creemos, al declarar el principio de sola Escritura, creemos y afirmamos que la Biblia es clara con respecto a la salvación de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es quien las inspiró. Y las inspiró para que todos pudiéramos finalmente leerla y entenderla por sí mismos. Y eso es algo que Martín Lutero luchaba contra la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, los papas, los líderes, ellos se atribuían la autoridad
interpretativa de la Biblia. Ellos decían que nadie del pueblo podía interpretar la Biblia como ellos, que ellos eran los únicos que podían leer e interpretar la Biblia, y es por eso que tenían la Biblia en el idioma latín. Y por eso es que también cuando Martín Lutero tradujo al alemán la Biblia, ¿cómo cree usted que se sintieron los líderes de la Iglesia Católica? Salmo 19:8. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. La palabra del Señor es clara. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras imparte, ¿qué cosa? Imparte luz. ¿Y sabe lo que dice allí? Da entendimiento a los sencillos. La palabra del Señor, el Señor la diseñó de una manera tal para que los más sencillos pudieran entenderla. Entonces, hermanos, a la luz de eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Si la palabra del Señor es clara y se puede leer, leerla, ¿cierto? ¿O no? El Señor imparte luz a través de su palabra, hace entender a las personas más sencillas. Entonces Dios escribió la Biblia para que nosotros podamos leerla y para que también podamos no tan solo leerla, sino que además comprenderla. En quinto lugar, hermanos, aceptar el principio de sola escritura presupone también que la palabra de Dios es suficiente. ¿Y qué quiere decir eso? Que la Biblia contiene todo lo que Dios quiso decir para poder cumplir plenamente con el propósito para el cual Dios la inspiró. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios inspiró su palabra? Yo aquí lo tengo anotado, no se lo anoté en su hojita, parece. Mostrar las glorias de Dios a través de la salvación del hombre, solo a través de Cristo, solo por su gracia, solo mediante la fe. Y eso incluye, hermanos, no tan solo la salvación del hombre, sino que además su santificación. La Escritura entonces es suficiente no solamente para la salvación de los hombres, sino que además para aquellos que ya son salvos, la Biblia es suficiente para que nosotros podamos vivir quieta y piadosamente hasta el final de nuestros días en esta tierra. Es el manual por excelencia del cristiano. Es suficiente para conocer la salvación en Cristo Jesús, para crecer en santidad, para darnos consuelo en la aflicción, para lidiar con los problemas de nuestro corazón, que son muchos, para guiar a la iglesia en su misión y visión, para todo lo concerniente para la vida y para la piedad. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, pero sigue añadiendo y útil para todo lo que él dice, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y lo que Pablo le dice allí a Timoteo es: Timoteo, ¿sabes qué? No hay nada, no hay absolutamente nada que tú necesites para alcanzar la madurez. No hay nada que tú necesites para pastorear a la iglesia que necesitaba pastorear Timoteo que tú no encuentres en la Biblia. Si tú quieres pastorear a la iglesia, todo aquello lo vas a encontrar en las Escrituras. Si tú quieres vivir una vida piadosa, Timoteo, entonces la Escritura. Y nada más que la Escritura es la que te puede guiar a vivir en santidad. En sexto lugar, hermanos, voy rápido por el tiempo. Aceptar el principio de sola escritura es reconocer que solo la palabra de Dios es usada con poder por el Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y transformarnos a su imagen. La palabra de Dios, hermanos, si tiene autoridad, entonces también tiene poder. Si tiene autoridad para salvar, entonces es porque tiene poder para salvar. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra el alma hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y es por eso, hermanos, que hay en alguna ocasión escuché lo siguiente: lo importante no es lo que yo diga de la Biblia. Lo importante no es lo que los papas o lo que la Iglesia Católica en aquel momento diga de la Biblia. Martín Lutero les decía, lo que importa es lo que la Biblia diga de nosotros. La Biblia es un espejo para nosotros. Es un espejo en donde nosotros podemos vernos realmente cómo somos. Nos muestra nuestro pecado, nuestras maldades, pero no tan solo eso, porque no se queda solamente con darnos el mazazo, ¿cierto?, de que somos pecadores, que somos indignos, porque sí lo somos, ¿cierto?, sí, pero no nos deja tirados en el suelo, sino que las Escrituras además son poderosas para transformarnos, para revelarnos a Cristo, para que contemplando su gloria nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor y Salvador Jesucristo. Ningún otro libro, hermanos, en la historia de la humanidad puede hacer eso. El único libro que puede levantar a un muerto y darle vida, obviamente es Cristo, es Dios, pero por medio de la autoridad de su palabra. Es Dios por medio de su palabra hablada que le dice a un muerto, muerto, vive. Y eso, hermanos, ¿no nos asombra? ¿Nos asombra eso, cierto? Es algo realmente asombroso ver cómo el Señor, y yo creo que cada uno de nosotros puede atestiguar de eso, cómo el Señor poderosamente nos sacó de tinieblas a luz, diciéndole, Jaime, muerto, vive. Tita, estaba muerta, pero le dice, vive. Y yo quisiera, hermanos, en este tiempo, decir algunas cosas. Me queda un minuto y espero aprovecharlo. Que una de las cosas que nosotros, a la luz de estas enseñanzas y de esta enseñanza de las Escrituras que podemos hacer, una de las cosas que podemos hacer es poder honrar al Señor por lo que Él ha hecho por medio de su palabra. Pero ¿de qué manera, hermanos? ¿De qué manera? No tan solo de labios, sino que aprovechando al máximo el tesoro que tenemos en la Biblia. Aprovechando al máximo este tesoro. ¿Y cómo lo aprovecho? ¿Cómo cree usted? Leyendo la Biblia, memorizando sus palabras, meditando en su contenido y por sobre todas las cosas, hermanos, obedeciendo, procurando obedecer la palabra del Señor. Y eso lo hacemos, hermanos, en dependencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la voz de Dios hablando. Y necesitamos, como decíamos al comienzo, del Espíritu Santo para poder comprender las verdades que están plasmadas en las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo, y ya con esto termino, hermanos, Timoteo, estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es ¿qué cosa? ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de ¿qué cosa? Hermanos, y con esa tarea le quiero dejar. Nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Que el Señor nos bendiga y nos guíe para que podamos cumplir con el propósito que el Señor trazó para cada una de las iglesias locales y principalmente para nosotros como congregación dentro de la comuna de nacimiento. Bendiciones.